Disfruten la historia. Les contaré la historia de una mujer que quebró a 24 personas heridas. Cuidadores profesionales. Personas con experiencia, con diplomas, con práctica, con esa paciencia que se forma con los años. Algunos se iban después de unas pocas horas, otros desaparecían por la noche, simplemente dejaban la llave sobre la mesa y se marchaban sin despedirse. Una de ellas lloró en la puerta, sin llegar siquiera al coche. 24 personas en un solo mes, y entonces apareció el número 25. No era médico, no era psicólogo, no tenía ninguna formación médica. Repartía comida en coche y comía fideos del supermercado, porque todo el dinero se iba en el tratamiento de su madre. Y fue precisamente él quien hizo lo que ninguno de los 24 anteriores pudo hacer. No porque fuera más amable, no porque conociera algún secreto, sino porque no tenía miedo de decir la verdad. Pero primero, la noche, la tormenta y una enorme mansión en la colina, donde la luz se apagó y una mujer en silla de ruedas se quedó sola en la oscuridad. Y una voz que en esa oscuridad dijo, «Estoy aquí». Ahí fue donde todo empezó. Antes de comenzar la historia, por favor escriban en los comentarios desde qué parte del mundo están viendo hoy, o compartan su impresión sobre el relato. Gracias. La 24ª cuidadora se fue el miércoles por la mañana. El administrador de la mansión, Gennady Petrovich, un hombre de 50 años con el rostro cansado y una chaqueta impecable, estaba de pie junto a la puerta observando cómo ella caminaba hacia el coche, rápido, sin mirar atrás. La maleta con ruedas golpeaba el empedrado. Había trabajado 19 horas. Un récord, en el peor sentido. La anterior había resistido 2 días. La que estuvo antes que ella, casi una semana. Hubo un hombre, un especialista experimentado con 20 años de trabajo en un centro de rehabilitación, que aguantó 10 días y al marcharse dijo que en 20 años de trabajo nunca había visto nada parecido. No como una queja. Simplemente como un hecho. Gennady Petrovich siguió el coche con la mirada hasta la curva, luego sacó el teléfono y abrió la lista de agencias. Le quedaban 3 a las que aún no había llamado. Todas las demás ya conocían esa dirección. Algunas se negaban de inmediato, sin siquiera escuchar. Marcó el número. La casa estaba en una colina sobre la bahía. Enorme, de cristal, con vista al agua. Victoria Fajarova la compró 7 años antes, cuando tenía 32. Acababa de cerrar un acuerdo que la convirtió en la promotora inmobiliaria más joven con una cartera así en San Petersburgo. En aquel entonces llegaba a esta casa tarde por la noche, después de negociaciones, y se quedaba de pie frente a la ventana panorámica mirando las luces de la ciudad. Pensaba que siempre sería así. Ahora estaba sentada junto a esa misma ventana en una silla de ruedas, mirando las mismas luces. Y había una ironía tan cruel en eso que hacía mucho tiempo había dejado de pensarlo. Simplemente miraba, sin pensamientos. 2 años y 3 meses antes volvía de una reunión de negocios. Tarde. Carretera fuera de la ciudad, lluvia. Ella misma conducía, siempre conducía ella, no le gustaban los choferes. Un camión en el carril contrario no logró frenar a tiempo. Ella sobrevivió. Su columna vertebral, no. Hospital. Rehabilitación. Otra rehabilitación más. Los mejores especialistas, el dinero lo permitía. Luego los especialistas dijeron lo que se dice cuando ya no queda nada que añadir. El progreso es poco probable. Adaptación. Calidad de vida. Acostumbrarse. Escuchó esas palabras, pero no las aceptó. No porque no creyera a los médicos, si les creía. Sino porque aceptar significaba rendirse. Y rendirse era algo que nunca había sabido hacer. Nunca. Había sido su principal cualidad durante toda la vida, no aceptar cuando todos decían que era imposible, hacer cuando decían que no se podía. Esa cualidad la convirtió en quien era. Y la misma cualidad la convirtió en quien llevó a ser después del accidente. Una persona que no podía resignarse. Que veía en cada asistente un testigo de su derrota. Que escuchaba en cada, cómo se siente, no cuidado, sino un recordatorio. Ella no quería cuidados.
Quería volver atrás. Pero atrás ya no existía. 24 personas en un mes. Gennady Petrovich llevaba registros. Era un hombre ordenado. Durante años había administrado grandes propiedades y estaba acostumbrado a la documentación. En su cuaderno había una lista: nombre, fecha de inicio, fecha de finalización, motivo de salida. Los motivos eran distintos. Trato inapropiado. Esa era la frase que aparecía con más frecuencia, escrita en ese lenguaje burocrático que escondía cosas muy concretas detrás. Palabras dichas de una manera que dolían. Preguntas que parecían preguntas, pero en realidad eran golpes. Comparaciones silenciosas, precisas, dirigidas exactamente donde más dolía. Victoria Zaharova sabía encontrar el punto vulnerable con rapidez. Eso también era una habilidad profesional. Durante años de negociaciones había aprendido a leer a las personas, ver a qué se aferran, qué es importante para ellas, que temen perder. Antes usaba eso en los negocios. Ahora, con los cuidadores. No por maldad, ella nunca habría aceptado esa palabra, sino porque era la única forma de controlar algo, una pequeña parte del mundo, en un lugar donde ya no controlaba nada. El día en que se fue la 24ª cuidadora, un mensajero llegó a la puerta. Un coche azul, el logotipo de un servicio de entrega, una caja con comida. Victoria pedía comida de restaurante todas las noches. Era uno de los pocos placeres que le quedaban y que aún no había destruido. El mensajero salió del coche. Tendría unos 35 años, no muy alto, con una chaqueta con el logotipo. Tomó la caja y caminó hacia la puerta. Junto a la puerta estaba la 24ª cuidadora esperando un taxi. Su rostro estaba rojo, los ojos bajos. Ya no lloraba, pero era evidente que lo había hecho hace poco. El mensajero se detuvo un momento, la miró, luego miró la casa y después volvió a mirarla. ¿Todo está bien?, preguntó. Sí, dijo ella. Su voz era tranquila, entrenada. Todo está bien. Claramente no quería hablar. Él no insistió. Tocó el intercomunicador. Gennady Petrovich abrió, salió, tomó la caja y firmó el recibo. ¿La número 24? Preguntó el mensajero en voz baja. Gennady Petrovich lo miró. ¿Usted viene aquí a menudo?, dijo el administrador. No era una pregunta. Cada 2 o 3 días, respondió el mensajero. Me di cuenta. Gennady Petrovich suspiró. La número 24, confirmó. En un mes. El mensajero se quedó un segundo mirando la casa, luego asintió, subió al coche y se fue. Se llamaba Lukian Belov. Tenía 36 años. Nacido en San Petersburgo. Trabajaba como conductor de reparto desde hacía 3 años. Antes de eso, diferentes brigadas de construcción, seguridad, almacenes. Nada estable le duraba mucho tiempo. No porque fuera poco fiable, sino porque las circunstancias siempre intervenían. Hace 2 años a su madre le diagnosticaron cáncer. Desde entonces todo se volvió al mismo tiempo más simple y más complicado. Más simple, porque desaparecieron todas las preguntas innecesarias, sobre el sentido de la vida, sobre el futuro, sobre hacia dónde avanzar. Solo quedó una pregunta: el dinero para el tratamiento. Más complicado, porque esa única pregunta lo exigía todo. Trabajaba sin días libres. Turnos de mañana, turnos de tarde, a veces nocturnos si lo sabía. Comía rápido, dormía poco, contaba cada mil. Aquella noche volvió a casa, calentó unos fideos, se sentó junto a la ventana y no podía dejar de pensar en la casa de la colina. No en la mujer, ni siquiera la había visto, sino en una cifra. Gennady Petrovich, un mes antes, cuando habían conversado durante una entrega, mencionó de pasada cuánto ganaban las cuidadoras. Lukian lo recordó: era su salario de 3 semanas, por una sola semana de trabajo. Comía fideos y pensaba: 24 personas. Eso significa que allí algo es muy difícil. Pero 24 no significa imposible. Solo significa que 24 personas no encontraron la manera.
Luego se quedó acostado en la oscuridad pensando durante mucho tiempo. Ya no en el dinero, sino en otra cosa. Si 24 profesionales con estudios no lo lograron, entonces un conductor sin educación aún menos podría lograrlo. Esa era la lógica. Pero la lógica le había dicho lo mismo cuando empezó a luchar por su madre, cuando buscaba al médico adecuado, cuando negociaba pagar el tratamiento en cuotas. La lógica a menudo se equivoca cuando se trata de algo realmente importante. 2 días después volvió a llevar comida y llamó al intercomunicador. Gennady Petrovich salió, como siempre. Lukian le entregó la caja y luego dijo: Gennady Petrovich, quiero intentarlo. El administrador lo miró. ¿Intentar qué? Trabajar aquí como asistente. Hubo un largo silencio. ¿Tienes formación médica? No. ¿Experiencia cuidando a personas en cámaras? No. ¿Entiendes que esto no es solo servir un vaso de agua? Lo entiendo. Gennady Petrovich lo observó con atención, como se observa cuando uno intenta entender si una persona habla en serio o no. 24 personas se fueron en un mes, dijo. 24 profesionales. Uno con 20 años de experiencia. Lo sé. ¿Y aún así quieres intentarlo? Sí. ¿Por qué? Lukian pensó un segundo. Porque necesito el dinero, dijo con honestidad. Y porque sé encontrar un lenguaje común con las personas que lo están pasando mal. Gennady Petrovich guardó silencio un largo rato. Ella te romperá, dijo. Rápido. Lukian lo miró con calma. Ya veremos. Gennady Petrovich lo llevó a la casa a la mañana siguiente. La mansión por dentro era igual que por fuera, grande, cara, correcta. Techos altos, paredes claras, muebles costosos elegidos por un diseñador, no por alguien que realmente viviera allí. Lukian caminaba por el pasillo pensando precisamente en eso. La casa era hermosa, pero no estaba viva. Todo estaba en su lugar, todo era perfecto. Y justamente por eso algo no encajaba, como una sala de exposición o un hospital recién renovado. Reglas, dijo Gennady Petrovich sin detenerse. Se levanta a las 8. El desayuno es estrictamente lo que está en la lista. La lista está en la cocina. Medicación a las 9 de la mañana y a las 8 de la noche. Las dosis también están allí. No discutir con el médico cuando venga. El médico viene los martes. No tocar los documentos del escritorio en el despacho. No entrar al despacho sin permiso. Entendido. Esa es la parte fácil, dijo el administrador. Se detuvo frente a una puerta al final del pasillo. La parte difícil es ella misma. Pausa. Dirá muchas cosas. No reacciones. Los anteriores reaccionaban. ¿Qué significa reaccionaban? Se justificaban, se ofendían. Una vez alguien respondió en el mismo tono. Ese fue el récord, se fue después de 2 horas. Gennady Petrovich lo miró seriamente. Es inteligente, muy inteligente. Y buscará el punto. ¿Qué punto? El punto por el que pueda agarrarte. Pausa. Todos tienen uno. Ella lo encuentra rápido. Lukian asintió. Estoy listo. Gennady Petrovich llamó a la puerta. Adelante. La voz era tranquila, ni fuerte ni baja. La voz de una persona acostumbrada a que la obedezcan. Lukian entró. Victoria Fajarova estaba sentada, junto a la ventana panorámica. La silla de ruedas era cara, moderna, casi invisible dentro del interior elegante. Llevaba un suéter oscuro, el cabello recogido. No parecía una enferma. Eso fue lo primero que él notó para sí mismo. Simplemente una persona sentada. Ella miraba por la ventana y no se volvió cuando entraron. Victoria Andreyevna, dijo Gennady Petrovich. Este es Lukian. Ya lo escuché, dijo ella. El conductor de entregas. Pausa. Mensajero, corrigió Lukian. Ella se volvió. Por primera vez lo miró con atención. Rápido, durante unos segundos. Esa mirada con la que se evalúa a alguien. Una mirada profesional. Lukian la reconoció.
Había visto miradas así en capataces, en jefes de turno, en personas acostumbradas a decidir rápido quién vale qué. ¿La diferencia? Preguntó ella. Entrega es la empresa. Mensajero soy yo. Trabajo por mi cuenta. Ella lo miró un segundo más. Gennady, salga. El administrador salió. Lukian vio de reojo cómo cerraba la puerta con el gesto de alguien que no estaba seguro de estar haciendo lo correcto. Victoria giró la silla casi por completo y miró a Lukian. ¿Cuánto ganas? Preguntó. Lo suficiente. Eso no es una respuesta. Es una respuesta suficiente, dijo él con calma. Ella entrecerró ligeramente los ojos. ¿Sabes cuánto pago yo? Lo sé. Y por eso estás aquí. En parte, repitió ella con esa entonación que convierte la palabra de otro en una burla. Suena bonito. Entonces hay otra parte. Sí. ¿Cuál? Ya veremos, dijo Lukian. Victoria lo observó en silencio durante unos segundos y luego preguntó. ¿Vives solo? Sí. ¿Apartamento alquilado? Sí. ¿Con lavavajillas? Pausa. No, dijo él. Entonces lavas los platos en el fregadero, dijo ella, como todos los pobres. Lo dijo con voz tranquila, sin maldad. Y eso era peor que la maldad. Sonaba como una simple constatación de un hecho, como algo completamente normal. Lukian permaneció de pie, mirándola. Sí, dijo él. Los lavo en el fregadero. La pausa no te afectó, dijo ella. No con decepción, sino con interés. No. ¿Por qué? Porque es la verdad, respondió él. Es difícil ofenderse por la verdad. Victoria lo miró. La primera ronda había terminado. Aún no llevaba la cuenta, simplemente lo recordaba. El día transcurrió con normalidad. Lukian hacía lo que debía, desayuno, medicación, ayudó a mover la silla al despacho y luego de vuelta. Trabajaba en silencio, sin llenar el silencio con conversación. De hecho, nunca le había gustado hablar solo por hablar. Victoria observaba. Él lo percibía por el rabillo del ojo. Ella miraba cómo sostenía el vaso, cómo empujaba la silla, cómo colocaba el plato. Esperaba algo, un error, una torpeza, el momento en que pudiera aferrarse a algo. A mitad del día ella dijo. Empujas la silla de forma incorrecta. ¿Cómo incorrecta? Demasiado rápido en las curvas. Eso crea inercia. Muéstreme cómo es correcto. Pausa. Ella no esperaba esa respuesta. Lukian lo notó. La mayoría de las personas en ese lugar empezaban a explicar que lo habían hecho bien, o se disculpaban, o se ofendían en silencio. Más despacio en las curvas, dijo ella. Empieza a reducir la velocidad 2 segundos antes. Entendido, dijo él. Gracias. Ella lo miró. ¿Gracias por qué? Por explicarlo. Él la miró. Es útil. Victoria guardó silencio un segundo y luego volvió la mirada hacia la ventana. Por la noche ella intensificó el ataque. Eso siempre ocurría por la noche. Lukian lo entendió ya al final del primer día. Por la mañana estaba relativamente tranquila, durante el día empezaba a observar, y por la noche, cuando oscurecía y la bahía tras la ventana se volvía oscura, algo en ella cambiaba. Estaba sentada junto a la ventana. Lukian llevó la medicina, un vaso de agua y las pastillas en un platillo. Déjalo y sal, dijo ella. Él lo dejó. Espera. Se detuvo. ¿Cuántos años tienes? 36. 36 y mensajero, dijo ella. ¿Cómo pasó eso? Circunstancias. Circunstancias, repitió ella con esa misma entonación. ¿Sabes cuántas personas explican su vida con circunstancias? Todas las que no lograron que su vida funcionara. Lukian estaba de pie junto a la puerta. Es posible, dijo. ¿Te satisface esa vida? No. Entonces, ¿por qué estás en ella? Porque ahora hay algo más importante, dijo él. ¿Qué es más importante? No es asunto suyo, respondió él con calma. Victoria lo miró durante mucho tiempo.
Acabas de ser grosero conmigo. No, dijo Lukian. Respondí con honestidad. Son cosas diferentes. Ella guardó silencio. Vete, dijo finalmente. Él salió. Al tercer día ella encontró el punto. Lukian no lo esperaba. Pensaba que estaba bien protegido. No había hablado de su madre, no había mencionado el dinero para el tratamiento, no había dicho nada innecesario. Pero Victoria Fajarova había pasado 20 años negociando. Sabía encontrar lo que nadie le decía. Estaban sentados en la cocina. Ella pidió café, él lo preparó y se sentó aparte. Ella revisaba algo en la tableta y luego dijo, sin levantar la vista. Tu madre está en el centro oncológico del malecón Pesoninaya. Lukian se quedó inmóvil. Hice algunas averiguaciones, dijo ella con calma, como si hablara del clima. Segundo año de tratamiento. Es caro. Trabajas sin días libres para pagarlo. Silencio. Por eso estás aquí, dijo ella. No parcialmente. Completamente. Lukian permaneció sentado. Durante unos segundos simplemente guardó silencio y luego dijo. Sí. Exactamente por eso. Victoria finalmente levantó la mirada. ¿No te da vergüenza admitirlo? No, dijo él. Trabajo para pagar el tratamiento de mi madre. No hay nada vergonzoso en eso. Trabajas por dinero para una persona que lo está pasando mal. Trabajo bien por dinero para una persona que lo está pasando mal, corrigió él. Hay una diferencia. Victoria lo miró. La mayoría de las personas en tu lugar empezarían a justificarse, dijo ella. Lo sé. ¿Por qué tú no te justificas? Porque no tengo nada que justificar, dijo Lukian. Usted encontró algo sobre mí y espera que me avergüence, pero no me avergüenzo. La miró. Es otra vez la verdad. Y la verdad no ofende. Hubo un largo silencio. Victoria volvió la mirada hacia la ventana. Afuera estaba la bahía, gris, otoñal, tranquila. Ve a ocuparte de algo, dijo. Esa noche Gennady Petrovich interceptó a Lukian en el pasillo. ¿Cómo va? Normal, dijo Lukian. ¿Encontró el punto? Lo encontró. ¿Y? Nada, dijo Lukian. El administrador lo miró. Seguirá buscando. Que busque. No entiendes, dijo Gennady Petrovich, en voz baja y seria. Ella no solo dice cosas desagradables. Cambia de táctica. Cada vez es diferente. A uno simplemente lo ignoró durante varios días. Se volvió loco por el silencio. A otro lo llenó de tareas hasta agotarlo. A un tercero, al contrario, no le dejaba hacer nada, solo sentarse a su lado y permanecer en silencio durante horas. Entonces está buscando que funciona, dijo Lukian. Sí. Bien, dijo Lukian. Eso significa que todavía piensa. Significa que aún le importa. Gennady Petrovich lo miró de forma extraña. La mayoría de la gente ve en eso un problema. Yo veo a una persona, dijo Lukian, que no se rindió, solo dirigió esa fuerza en la dirección equivocada. El administrador guardó silencio durante mucho tiempo. Durarás una semana, dijo finalmente. No lo digo con maldad, sino con honestidad. Ya veremos, respondió Lukian. Ya lo había dicho antes, pero ahora, después de 3 días, empezaba a entender algo importante sobre la mujer junto a la ventana panorámica. No era cruel. Estaba rota. Y todo lo que hacía era comprobar si te irías o no. Todos se iban. Lukian se acostó a dormir en la habitación que le habían asignado y pensó en ello. Luego dejó de pensar y cerró los ojos. Mañana sería otro día. Y él estaría allí para afrontarlo. La tormenta comenzó pasada la medianoche. Primero truenos lejanos, apenas audibles. Lukian no dormía. Estaba acostado en su habitación del segundo piso, leyendo en su teléfono. Fuera la noche se oscurecía, luego llegó el viento, fuerte desde la bahía, haciendo vibrar los cristales. Después vino el primer relámpago. Lukian dejó el teléfono, se levantó y se acercó a la ventana. La bahía abajo estaba negra,
y el cielo sobre ella también. Una tormenta de octubre sobre el agua no es como una tormenta de verano en la ciudad, con un aguacero breve y aire fresco después. Es algo pesado, largo, sin un final claro. Se quedó junto a la ventana un minuto y luego decidió comprobar algo. No porque tuviera una preocupación concreta. Simplemente llevaba ya 8 días viviendo en esa casa y empezaba a entender su ritmo. Sabía que Victoria dormía mal. A veces oía la silla moverse por el pasillo a medianoche, a las 2 de la madrugada. Sabía que pasaba largos ratos de pie, sentada frente a la ventana panorámica, en la oscuridad. Tormenta sobre la bahía. Oscuridad. Ella sola abajo. Salió al pasillo. Allí todo estaba en silencio. Gennady Petrovich vivía en un ala separada. Su jornada terminaba a las 10 si no había razones especiales para quedarse. Por la noche en la casa solo quedaban ellos dos, Lukian y Victoria. Bajó las escaleras. En el vestíbulo estaba oscuro, solo las farolas de la calle dejaban entrar un poco de luz por las ventanas altas. Lukian caminaba en silencio, ya se había acostumbrado a la distribución de las habitaciones, sabía dónde estaba cada escalón, dónde crujía el suelo. Se detuvo frente a la puerta del gran salón. Escuchó. Silencio. Ya estaba a punto de volver cuando ocurrió. Un golpe brusco en algún lugar afuera. Un transformador o una línea eléctrica, Lukian no pudo distinguirlo. Luego todos los aparatos de la casa hicieron un clic al mismo tiempo y se apagaron. Todas las luces se extinguieron, las del pasillo, las lamparitas, los indicadores de los aparatos. Oscuridad absoluta. De esas que solo existen en casas grandes lejos de la ciudad. Densa, sin matices, sin el resplandor habitual de las luces urbanas filtrándose por las cortinas. Y 3 segundos después, desde detrás de la puerta, una voz. Suave. No un grito. No. Lukian encendió la linterna del teléfono y abrió la puerta. El salón era una gran habitación con ventanas panorámicas que ocupaban toda la pared. Los relámpagos afuera iluminaban el lugar cada pocos segundos. Entre uno y otro, oscuridad. Victoria estaba en medio de la habitación. La silla estaba sobre la alfombra. Funcionaba con batería, pero al cortarse la electricidad del sistema automático había bloqueado el movimiento. No podía moverse. La silla se había detenido a 3 metros de la pared más cercana, de la mesa más cercana, de cualquier cosa. Estaba sentada erguida, con las manos apretadas en los apoyabrazos, sin moverse. Victoria Andreyevna. Ella no respondió. Lukian se acercó un poco más, iluminó con la linterna no directamente a su rostro, sino hacia un lado para no deslumbrarla. Entonces vio su respiración, rápida, superficial, casi imperceptible desde lejos, pero él estaba cerca. Los hombros elevados, tensos, sin bajar. La mirada fija en un punto frente a ella, no en él. Conocía ese estado. Lo había visto en su madre después del primer ciclo de quimioterapia. El médico entonces explicó. Ataque de pánico. El cuerpo reacciona al estrés como si fuera una amenaza física. Lo principal es no intensificarlo, no hablar demasiado, no tocar sin permiso, simplemente estar cerca. Lukian dejó el teléfono en una silla cercana con la linterna apuntando al techo, para que la luz fuera difusa. Tomó una silla y la colocó a 2 pasos de la silla de ruedas. Se sentó. No al lado, sino frente a ella, para que pudiera verlo. Estoy aquí, dijo. En voz baja. No con ese tono tranquilizador que la gente suele usar en esas situaciones. Ese tono a menudo empeora las cosas, suena como todo está bien, y eso es mentira. Solo un hecho. Estoy aquí. Victoria lo miraba. Su respiración seguía siendo rápida. Se fue la luz, dijo él. Un transformador o la línea. Los electricistas vendrán por la mañana. La silla se bloqueó. Es el sistema automático cuando se corta la electricidad. Ahora la pondré en modo manual. Se levantó y se acercó a la silla por un lado, no por detrás, para que ella pudiera ver sus movimientos. Encontró la palanca del control manual.
Gennady Petrovich se la había mostrado el primer día, por si acaso. La activó. Ahora puede moverse, dijo. O puedo empujarla hacia la ventana, allí hay más luz con los relámpagos. Ella no respondió. Él volvió a la silla y se sentó, esperando. Los relámpagos seguían iluminando el exterior. En esos destellos Lukian veía su rostro cada pocos segundos, por una fracción de segundo, y notaba como poco a poco, lentamente, algo empezaba a cambiar. Los hombros descendían un poco. La respiración se volvía más profunda. No completamente normal, pero más regular. Él permanecía sentado en silencio. No miraba el teléfono, no se movía innecesariamente. Solo estaba allí. Probablemente pasaron 10 minutos. Luego ella habló. Aquella noche, dijo, con voz baja, tranquila, como si hablara consigo misma, cuando ocurrió el accidente, yo también estaba en la oscuridad. Lukian no respondió. El coche se volcó. No podía moverme. Pausa. No sabía cuánto tiempo había pasado. Podían ser 10 minutos, podía ser 1 hora. Solo oscuridad y la imposibilidad de moverse. ¿Tardó mucho en llegar la ayuda? Preguntó él suavemente. 20 minutos, dijo ella. Luego llegaron. Pero esos 20 minutos nunca terminan. Pausa. Cuando está oscuro y no puedo moverme, vuelven a empezar. Lukian permaneció sentado. Entiendo, dijo. No dijo todo estará bien. No dijo ya pasará. Solo. Entiendo. La escucho. La comprendo. Victoria lo miró. No dices que esto pasará. Porque no sé si pasará, respondió él. Algunas cosas no pasan. Solo se vuelven un poco menos ruidosas. Un largo silencio. ¿De dónde sabes eso? Preguntó ella. Mi madre, dijo él brevemente. Ella no preguntó más. Lo entendió. Se quedaron sentados en la oscuridad durante mucho tiempo. La tormenta afuera no se calmaba, al contrario, se intensificaba. La lluvia golpeaba el vidrio horizontalmente y los relámpagos se sucedían uno tras otro. Pero dentro. Lukian tardó en encontrar la palabra. No era silencio. Era más tranquilo. Victoria volvió a hablar. No porque él preguntara. Simplemente hablaba. A la oscuridad, a la tormenta, a la presencia de una persona sentada frente a ella que no se marchaba. No quería la silla, dijo. Los primeros 6 meses me negué. Decía que volvería a caminar. Los médicos decían que no. Yo decía que no entendían nada. Pausa. Luego acepté la silla. Pero no acepté todo lo demás. ¿Qué más? Preguntó él. Que la vida ahora es diferente, dijo ella. Seguí manejando los asuntos como si nada hubiera cambiado. Llamadas, decisiones, contratos. Hacía todo a distancia. Me decía a mí misma, es temporal, pronto volveré. Hubo una larga pausa. Pero ese pronto nunca llegó. ¿El negocio funciona ahora? Funciona, dijo ella, sin mí. Hace 1 año transferí la gestión. Tuve que hacerlo. ¿Por qué? Porque tomaba malas decisiones. Lo dijo con sencillez, sin reprocharse nada. Solo un hecho. La rabia le impedía pensar. Estaba enfadada con todo, y eso afectaba al trabajo. Fue más fácil apartarse. Lukian escuchaba. No preguntas por qué estaba enfadada, dijo ella. Porque es evidente por qué. Otros sí lo preguntaban, psicólogos, médicos. En su voz apareció algo nuevo. No era rabia, era cansancio. Se sentaban, asentían y decían, entiendo sus sentimientos. Pausa. Nadie entendía. Yo tampoco lo entiendo, dijo Lukian. No estuve en un accidente, no perdí la capacidad de caminar. No sé cómo es eso. Victoria lo miró cuando otro relámpago iluminó la habitación. Entonces, ¿qué es lo que entiendes? Entiendo lo que pasa cuando la vida cambia no porque tú lo decidiste, dijo él. Cuando te despiertas por la mañana y el mundo es diferente, y tienes que vivir en él de alguna manera,
aunque no quieras. Silencio. ¿Tu madre? Preguntó ella otra vez. Sí. Ella asintió, sin compasión, simplemente asintió. Tomó nota. Cerca de la 1 volvió la electricidad. No toda, solo parte del circuito. Iluminación de emergencia, los pasillos, la cocina. La sala se veía a oscuras, pero desde el pasillo, a través de la puerta abierta, entraba la luz. Victoria movió el sillón, se acercó a la ventana, al lugar donde había querido estar desde el principio, y miró la tormenta. Lukian se levantó, tomó la silla y la colocó en su sitio. ¿Puedo traer agua? No hace falta. Bien. Se dirigió hacia la puerta. Lukian. Se detuvo. ¿Por qué sigues aquí? Preguntó ella. Durante 8 días hice todo para que te fueras. Lo sé. Pensó un segundo. Usted no es la primera persona que hace todo para que me vaya, dijo, y al mismo tiempo no se va ella misma. Pausa. Eso suele significar que, en realidad, no quiere que los demás se vayan. Victoria lo miró. Eso es demasiado inteligente para un mensajero, dijo. Nunca dije que fuera mensajero, respondió él. Solo dije que no soy tonto. Ella lo miró durante mucho tiempo. Con la luz del pasillo su rostro parecía cansado, no enfadado, no cerrado como de costumbre. Simplemente cansado, como ocurre después de una larga tensión que por fin empieza a soltarse un poco. Ve a dormir, dijo ella. Buenas noches, Victoria Andreyevna. Solo Victoria, dijo ella. Lo dijo en voz baja, casi sin pausa, como si hubiera salido por sí solo, y ella misma se sorprendiera un poco. Lukian asintió. Buenas noches, Victoria. Salió, subió a su habitación, se acostó y miró el techo. Afuera la tormenta se iba alejando poco a poco. Los truenos sonaban cada vez más lejos, la lluvia más suave. La bahía se calmaba. Pensó en lo que ella había dicho. 20 minutos en la oscuridad después del accidente. 20 minutos que nunca terminan. Pensó en su madre, en cómo a veces se despertaba por la noche después de los tratamientos difíciles y lo llamaba. Él iba, se sentaba a su lado, no decía nada especial, simplemente estaba allí. Eso era suficiente. No porque las palabras no hicieran falta, sino porque en esos momentos las palabras eran menos que la presencia. Simplemente alguien vivo al lado. Simplemente, estoy aquí. Cerró los ojos y pensó que mañana sería otro día, ni mejor ni peor, simplemente otro. Y que Victoria Fajarova, que había quebrado a 24 personas, acababa de hablar de verdad con alguien por primera vez en mucho tiempo. En la oscuridad, durante una tormenta, con un mensajero que lavaba platos en el fregadero. A veces así ocurre. Lukian se durmió rápido. Afuera tronó una última vez, lejos sobre la bahía, y luego todo quedó en silencio. Después de la tormenta algo cambió. No de golpe, sino poco a poco, en silencio, como cambia la luz cuando las nubes se abren lentamente. Victoria no se volvió más suave. Eso sería mentira. Seguía manteniendo la distancia, seguía hablando con dureza cuando algo no estaba bien. Pero los ataques psicológicos se volvieron más raros. No desaparecieron. Más raros. Lukian lo notó, pero no lo dijo en voz alta. Simplemente siguió trabajando. Desayuno, medicina, la silla, el pasillo, el despacho. Día tras día lo mismo, y dentro de esa repetición apareció algo. No cercanía, no calidez, algo más simple, costumbre, presencia, que dejó de sentirse extraña. A veces por la noche ella hablaba un poco. Unas cuantas frases sobre la bahía, sobre cómo se ve en noviembre, sobre algún proyecto que había llevado 7 años antes y que consideraba su mejor decisión. Una vez habló de su padre, brevemente, sin detalles. Lukian escuchaba, no preguntaba. Gennady Petrovich observaba todo eso con una cautelosa sorpresa. Récord, le dijo a Lukian al 10º día. El anterior fue de 10 días. Tú ya vas por el 11º. No estoy contando, dijo Lukian. Yo sí, dijo el administrador. Es importante.
El 12º día llegó una carta. Un sobrenormal de papel con el logotipo del comité organizador de una gran conferencia. Lukian la llevó junto con el resto del correo y la dejó sobre la mesa en el despacho. Victoria revisaba el correo ella misma. Era un principio para ella. No permitía que nadie tocara sus documentos. Él vio cómo abrió el sobre y leyó la carta. Su rostro no cambió. Sabía mantener la expresión, eso él ya lo había aprendido bien. Pero algo cambió en sus manos. Sus dedos apretaron ligeramente la carta, apenas por un segundo, y luego la soltaron. La dejó sobre la mesa. Lukian salió del despacho. Durante la cena ella dijo: «Me invitan a dar una conferencia». Él puso el plato y se sentó a un lado, como siempre. «¿Qué conferencia?» «De desarrollo inmobiliario. La anual. Antes asistía cada año». Hizo una pausa. «Antes la inauguraba yo. La sesión plenaria. El primer informe». Otra pausa. «Ahora me invitan como invitada». Símbolo de superación. Las últimas dos palabras las pronunció con la entonación que Lukian ya sabía leer. Ni enfado, ni burla, algo intermedio. Cuando algo te toca y a la vez parece absurdo. 800 personas en la sala, continuó. Quieren que suba al escenario e inspire a la gente. Ella lo miró. ¿Entiendes lo que significa? ¿Qué? Que para ellos ya no soy especialista, ni profesional. Soy historia. Una bonita historia de una mujer que lo consiguió todo y luego sufrió un accidente y aún así sonríe. Con voz firme, sin quiebre. Exposición. Lukian escuchaba. «Es desagradable», dijo él. «Humillante». «Lo entiendo», dijo él. Pausa. «¿Y qué piensas de esto?», preguntó ella. Rara vez pedía su opinión. Era una pregunta nueva. «Pienso que ustedes mismas deciden si ir o no», dijo él. «¿Te estás evitando la respuesta?» «No», dijo él. «Digo que es su decisión, pero si quieres saber lo que pienso, te lo diré». «Habla». Lukian la miró. «Pienso que en cómo describes esta invitación hay mucho sobre cómo te verán los demás y nada sobre lo que tú misma puedes decir». Victoria lo miró. «¿Qué significa eso?» «¿Qué piensas en la sala? En cómo te miran», dijo con calma, sin presión. «Pero 800 personas en la sala no son solo quienes miran. Son personas que escuchan». Pausa. «¿Tienes algo que decir?» «No como símbolo de superación». «Entonces di, no como símbolo». «¿Qué significa no como símbolo?» «Di la verdad», dijo Lukian. «La que tú conoces, que nadie más conoce». Victoria guardó silencio, lo miró largo tiempo, atentamente, con aquella mirada evaluadora de los primeros días, pero ahora con algo diferente. «¿Qué verdad?», preguntó suavemente. «Sobre cómo es estar al otro lado», dijo él. «Durante 20 años tomaste decisiones que afectaron a la gente, construiste, demoliste, reconstruiste. Ahora estás al otro lado de esas decisiones. ¿Qué ves desde ahí?» Silencio prolongado. Victoria miró por la ventana, hacia la oscuridad. Luego dijo suavemente: «Mucho». «Eso es de lo que debes hablar», dijo Lukian. Ella permaneció en silencio todo el día siguiente. No como antes, no con fierre y disposición a atacar, solo pensando. Lukian lo notaba. Se sentaba junto a la ventana durante horas, a veces escribía en un cuaderno, a veces solo miraba la bahía. Él no intervenía, hacía lo suyo, estaba cerca cuando era necesario, se iba cuando no lo era. Por la tarde ella lo llamó. «Lukian, sí, siéntate». Él se sentó. Victoria tenía el cuaderno en las piernas y lo miraba. «He estado pensando todo el día», dijo. «Sobre lo que dijiste ayer». Pausa. «Tienes razón en que tengo algo que decir, pero no entiendes una cosa». «¿Cuál?» «Para salir a ese escenario, primero hay que salir de esta casa», dijo ella. «No he estado afuera durante 7 meses». Lukian la miró. «Totalmente. Totalmente». Hablaba con firmeza. No era queja, solo un hecho.
El patio, sí. ¿Salir por la puerta? No. ¿Por qué? Porque allí hay personas que me conocieron, dijo, que me vieron de otra manera y ahora me verán así. Ella asintió levemente hacia el sillón. No quiero ver sus caras. Lukian pensó un segundo. Victoria, voy a decir algo. Puedes despedirme después de esto. Es tu derecho. Ella lo miró. Habla. Él guardó silencio, no porque no supiera qué decir, sino porque quería decirlo con precisión. También vivo con miedo constante, dijo, cada día. Trabajo 14 horas y no sé si habrá dinero para el próximo tratamiento. No sé cuánto tiempo le queda a mi madre. No sé qué pasará dentro de 6 meses. Victoria escuchaba. Pero hay algo que no hago, dijo. No hago la vida de los demás peor por mi dolor. 24 personas se fueron de esta casa, algunas llorando. Una de ellas, investigué, tomó 2 semanas de vacaciones después. Es profesional con 20 años de experiencia. Pausa. No les hiciste daño porque fueran malas personas. Les hiciste daño porque tú sufrías. Él la miró directamente. Se entiende, pero no es excusa. Silencio. Un silencio que ocurre después de palabras dichas con precisión y honestidad, cuando no hay nada que añadir ni objetar porque es verdad y ambos lo saben. Victoria estaba sentada. Su rostro no era enfadado, ni cerrado, algo diferente, algo que Lukian no había visto en 12 días. ¿Has terminado? Preguntó ella. Sí, fue cruel. Sí, asintió él. Pero pediste que dijera la verdad. No pedí. No, pero necesitabas una pausa larga. Victoria miró el cuaderno y luego levantó la vista. Sal. Voz firme. Lukian se levantó. Estás despedido, dijo ella. Él asintió, no discutió, no se justificó, no dijo entiendo ni no quise ofender. Habría sido mentira. Quería decir exactamente lo que dijo. Se fue a su habitación, recogió sus cosas, una bolsa, chaqueta, cargador del teléfono. 5 minutos. Bajó, recorrió el pasillo hacia la salida, sacó la llave de la casa, la que le dio Gennady Petrovich el primer día y dejó sobre la consola de la entrada, tomó la manija de la puerta. Espera. Una voz desde la sala, baja, no autoritaria, solo una voz. Lukian se detuvo, de pie junto a la puerta, mano en la manija, esperando. Silencio unos segundos. Luego el sonido del sillón, rueda sobre el parquet lentamente. Victoria salió al pasillo, se detuvo a unos metros, lo miraba. Estaba oscuro, era de noche, solo la luz lateral de la sala iluminaba. Su rostro en sombras. ¿Tomaste la llave? Dijo ella. Sí, aquí está, la veo. Pausa. Ella miró la llave sobre la consola, luego a él. ¿Cuántos de los niños dejaron la llave? Preguntó. No sé, dijo Lukian. No conté. Todo, dijo ella. Todos dejaban la llave, pausa, y se iban. Lukian esperó. ¿Tú también te vas? ¿Me despediste? Lo sé. Silencio. Ella sostenía la carta, la misma de la conferencia. Lukian solo lo vio ahora. Ella salió con ella. Iré, dijo. Lukian la miró, hacia la conferencia. Sí, pausa. Les diré la verdad, dijo. No lo que esperan, sino lo que es realmente. Ella lo miraba. Dijiste que tengo algo que decir. Tienes razón. Lukian estaba en la puerta. Bien, dijo él, pero ella se detuvo, guardó silencio. Debes estar allí. ¿Por qué? Porque, hablaba despacio, como se habla cuando las palabras no salen fácilmente, no sé si podré soportarlo sin alguien que no se vaya si me siento mal. Lukian la miró. Era más de lo que ella había dicho alguna vez sobre sí misma. No era una petición de ayuda. Ella no sabía pedir ayuda. Él lo entendió hace tiempo. Era otra cosa, una confesión honesta, directa, sin adornos. Él pensó un segundo. Estaré allí, dijo. Victoria asintió, mirando la llave sobre la consola. Tómala de vuelta. Lukian tomó la llave,
la puso en el bolsillo. Buenas noches, Victoria. Buenas noches. Ella giró el sillón y volvió a la sala. Lukian se quedó un segundo junto a la puerta, luego se quitó la chaqueta, la colgó y subió. A la mañana siguiente, Gennady Petrovich lo vio en la cocina. Lukian ya estaba haciendo café, y él vio la llave en el bolsillo de la chaqueta colgada. Ella te despidió anoche, dijo el administrador. Lo escuché. Sí, ¿te quedaste? Sí. ¿Por qué? Me lo pidió, dijo Lukian. Gennady Petrovich guardó silencio largo rato, luego dijo en voz baja, casi para sí mismo, en 2 años, por primera vez. ¿Qué por primera vez? Me lo pidió, dijo el administrador. Nunca le había pedido nada a nadie. Lukian sirvió el café y puso la taza en la bandeja. Ella va a la conferencia, dijo. Habrá que prepararse. Averigua fecha, lugar, que se necesita para salir. Gennady Petrovich lo miró. ¿En serio? En serio. El administrador se sentó como quien necesita un segundo para profesar. Bien, dijo finalmente. Me encargaré. Lukian tomó la bandeja y llevó el desayuno a la sala. Afuera, la bahía estaba iluminada. La primera mañana clara en días, sin tormenta, sin nubes, solo agua y cielo. Victoria ya estaba sentada junto a la ventana, mirando la bahía, y no dijo nada cuando él entró. Él puso la bandeja frente a ella. Buenos días, dijo. Buenos, respondió ella. La primera vez en 12 días sin pausa, solo amable. Lukian salió y casi sonrió. La conferencia era viernes. Ese mismo día, Gennady Petrovich comenzó los preparativos, llamó al comité organizador, confirmó la hora, acordó el acceso para el sillón, revisó la ruta. Todo lo hizo en silencio, sin preguntas innecesarias. Lukian lo observaba trabajar, preciso, sin prisa, con esa profesionalidad que lleva tras años de experiencia. Solo quedaban 3 días. Victoria no hablaba de la conferencia, no discutía qué diría, no ensayaba en voz alta, no pedía ayuda con el texto. Lukian no preguntaba. Ella sabía lo que hacía o lo resolvía sola en silencio. No era asunto suyo. Pero algo cambió. Comenzó a salir al patio, cerca, solo por el umbral. Se detenía en los escalones, miraba la bahía, volvía. La primera vez 5 minutos, la segunda más tiempo. Lukian la acompañaba, a paso atrás, sin comentar. Al segundo día, salió por la puerta, se detuvo en el camino, permaneció largo rato, mirando la calle, los árboles, el típico callejón de San Petersburgo, que no había cambiado en sus 7 meses de ausencia. Todo estaba en su lugar, casas, farolas, transeúntes ocasionales. Nadie se detuvo, nadie miró. El mundo no reaccionó a su aparición, solo continuó pasando. Se quedó un minuto más, luego se dio la vuelta y volvió. Bien, dijo, pasando junto a Lukian. Simple. Él asintió. El jueves por la noche, la víspera, ella lo llamó, estaba en su oficina. En la mesa, un cuaderno con algunas hojas de notas. Levantó la mirada cuando él entró. Quiero que sepas lo que diré mañana, dijo. No para que apruebes, solo para que lo sepas. Bien. Ella tomó el cuaderno. Les diré que no soy un ejemplo de fuerza, comenzó. Que durante 2 años destruí a personas que vinieron a ayudarme, que tuve miedo de salir de casa 7 meses, que el accidente por sí solo no me hizo mejor. Eso sería una hermosa mentira. Pausa. Que me hizo mejor una conversación con alguien que no tuvo miedo de decir la verdad. Lukian escuchó. Diré que lo más aterrador que me pasó no fue el sillón. Lo más aterrador fue en quien me convertí por dentro. Enojada, cerrada, cruel con personas que no lo merecían. Hablaba firme, sin quiebre. Y que eso se podía elegir, no hacerlo en cualquier momento. Simplemente no elegí. Silencio. Eso es fuerte, dijo Lukian. Es verdad, corrigió ella. No sé si es fuerte. La verdad, siempre es fuerte, dijo él, porque siempre es escasa. Victoria lo miró.
Has cambiado en estas 2 semanas, dijo. Hablas más. Lukian pensó. Probablemente, asintió. Se nota que escuchas. Ella lo miró largo rato. Ve a dormir, dijo. Temprano mañana. Salieron a las 8:30 de la mañana, Gennady Petrovich al volante, Lukian junto a Victoria atrás. San Petersburgo por la mañana, gris de noviembre, con la primera nieve que yacía fina e insegura sobre los jardines. Las calles mojadas reflejaban las luces. Victoria miraba por la ventana, en silencio. Lukian también permanecía callado. Durante todo el viaje, de unos 30 minutos, no dijo ni una palabra. Él no rompió el silencio, observaba las calles, a la gente que caminaba por las aceras, la ciudad matutina común. Antes de girar hacia el centro de conferencias, dijo, «Tengo miedo, simplemente, sin preámbulos». Lukian la miró. «Lo sé, no desaparece. El miedo ante lo que es importante». «No», dijo él, «no interfiere si de todos modos sigues adelante». Ella asintió, mirando al frente. «¿Estarás en la sala?» «En la primera fila», dijo él. El centro de conferencias era grande. Gennady Petrovich se encargó de los organizadores, acceso para la silla, lugar detrás del escenario, horario de salida. Todo estaba claro, profesional. El comité organizador claramente no esperaba que ella viniera. Sus caras mostraban esa mezcla de sorpresa y cortesía improvisada que ocurre cuando la situación los toma por sorpresa. Victoria no les prestó atención. Lukian la acompañó detrás del escenario, permaneció cerca mientras transcurría la parte anterior del programa. Voces desde la sala, aplausos, micrófonos. Conferencia normal, sala normal, 800 personas adentro. Ella estaba detrás del escenario, con las manos sobre los reposabrazos, tranquila, sin apretarlos, mirando fijamente un punto. «Victoria», dijo Lukian en voz baja. «Sí, no hay enemigos allí», continuó. «Son personas que vinieron a escuchar algo. Diles algo verdadero, lo recordarán». Ella miró al frente. «Ve a la sala», dijo. «Primera fila». «Voy». Él fue. Se volvió una vez. Ella estaba sentada, mirando la salida al escenario. Espalda recta, hombros relajados. «Lista». La sala la recibió con aplausos corteses. Lukian estaba en la primera fila y vio cómo avanzaba lentamente, sin prisa ni ostentación. Simplemente subió al escenario y se detuvo frente al micrófono. La sala aplaudía. Esperó a que cesara y dijo: «No soy un ejemplo de fuerza. Quiero empezar con esto». La sala guardó silencio, de ese tipo de silencio que surge cuando algo inesperado capta la atención inmediatamente. Hace 2 años tuve un accidente y terminé en silla de ruedas. En estos 2 años, 24 personas se fueron de mi casa. Profesionales, buenas personas. Hice su vida insoportable porque me dolía y no sabía cómo manejarlo de otra manera. No salí de casa durante 7 meses. No porque físicamente no pudiera, sino porque temía que me vieran así. Pausa. Temía sus caras. Lukian la miraba. Ella hablaba firme, sin lágrimas, sin quebrarse, simplemente decía la verdad. Palabra por palabra, frase por frase. El accidente no me hizo más sabia ni más fuerte por sí mismo. Es una historia bonita que cuentan sobre gente como yo. La verdad es más fea. La verdad es que elegí la ira cada día, durante mucho tiempo, conscientemente. Y solo cuando apareció alguien que no tuvo miedo de decírmelo directamente, algo cambió. Hizo una pausa. Perder la capacidad de caminar no fue lo peor que me pasó. Lo peor fue perder la capacidad de ver a las personas como personas. Pausa. Eso se cura más difícil que la columna vertebral. La sala guardó silencio. Luego, lentamente, uno por uno, comenzaron a ponerse de pie. No todos de golpe. De verdad, persona por persona. Así se ponen de pie cuando algo realmente ha tocado la sensibilidad. Lukian estaba sentado, observándola. Victoria Zakharova estaba,
No, sentada en el escenario frente a 800 personas. Espalda recta, manos relajadas sobre los reposabrazos, no como un símbolo de superación, simplemente una persona que finalmente dijo la verdad. Después de la conferencia regresaron en silencio. Gennady Petrovich conducía. Afuera se oscurecía. San Petersburgo de noviembre, el crepúsculo temprano, luces en los muelles. Victoria miró por la ventana, luego dijo: ¿No aplaudiste? No. ¿Por qué? Porque no se trataba de aplausos, dijo Lukian. Se trataba de la verdad. La verdad no se aplaude, se acepta. Ella lo miró. ¿Lo aceptaste? La conocía antes, dijo él. Estuve sentado junto a ella cuando la encontraste. Victoria guardó silencio largo, mirando las luces fuera de la ventana. Quiero abrir una fundación, dijo. Para personas con lesiones de columna, rehabilitación, adaptación, asistencia legal, pausa. Sé cómo funciona desde dentro. Nadie de los que crean esas fundaciones lo sabe realmente. Es una buena idea, dijo Lukian. Ya lo había pensado antes, dijo ella. Pero no lo había hecho. ¿Por qué? Porque eso significaba aceptar que la silla era para siempre. Habló en voz baja. Y ahora, me parece que eso ya no importa, si es para siempre o no. Lo importante es lo que puedo hacer ahora. Lukian la miraba. Era un largo camino desde la mujer que apretaba los reposabrazos en la oscuridad y decía no, no, no hasta estas palabras en el coche. 2 semanas. Tormenta. Una conversación durante la cena. La llave puesta en la consola y levantada de nuevo. Pequeñas cosas, pero se acumulan. A la semana ella le ofreció un trabajo. No cuidadora, otra cosa. Coordinadora del fondo. Una persona que se ocupa de que todo funcione, reuniones, logística, comunicación con la gente. No tengo la formación para esto, dijo Lukian. Tengo la formación, dijo Victoria. Necesito a alguien en quien confíe. Pausa. ¿Por qué yo? Preguntó él. Ella lo miró. Porque te quedaste cuando tenías razón para irte, dijo ella. 24 veces le di razón para irse. Te quedaste en la 25ª. Lukian la miraba. El salario permitirá cubrir el tratamiento de mi madre, añadió ella. Con margen. Él guardó silencio. Un momento. No es la razón principal, dijo él. Lo sé, dijo ella, pero era honesto decirlo. Honesto, estuvo de acuerdo él. Pausa. Bien, dijo él. Acepto. El fondo se abrió 4 meses después. Victoria volvió al trabajo parcialmente, en sus propios términos. La rehabilitación avanzaba lentamente, pero avanzaba. Encontró un médico en quien confiaba. Y por primera vez en 2 años empezó a hacer lo que los especialistas indicaban. No porque creyera en un milagro, sino porque dejó de gastar energía luchando contra lo que existe. Lukian trabajaba en el fondo. Resultó que sabía cómo comunicarse con personas que lo estaban pasando mal. Lo sabía desde hace tiempo. Ahora era su trabajo. La gente llamaba, venía, escribía. Él escuchaba. La madre se estaba recuperando. Lentamente, con retrocesos, pero avanzaba. Gennady Petrovich permaneció en la casa. ¿A dónde iba a ir? Se decía él con esa ironía cansada que ocultaba que se sentía como en casa desde hacía tiempo. A veces por la noche Victoria y Lukian se sentaban junto a la ventana panorámica, miraban la bahía. En silencio, con ese silencio que no necesita palabras. Una vez ella dijo, ¿sabes qué cambió aquella noche durante la tormenta? ¿Qué dijiste? Estoy aquí. Dijo ella. No todo estará bien. No tengan miedo, simplemente estoy aquí. Pausa. No había escuchado eso en mucho tiempo. Lukian miraba la bahía. A veces eso es todo lo que se necesita, dijo él. Sí, estuvo de acuerdo ella. Exactamente. Luego agregó en voz baja, casi para sí misma. Lástima que haya tardado tanto en comprenderlo. Lukian no respondió,
simplemente se sentó junto a ella. La bahía afuera estaba oscura y tranquila. A veces, una persona no necesita las palabras correctas, no necesita explicaciones ni consejos. Solo necesita a alguien que no se vaya. Alguien que diga, estoy aquí y permanezca.